días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que podemos estar reunidos así de esta manera como Dios nos ha permitido. Y quiero empezar en esta mañana pidiendo la guía de nuestro Padre. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por esta mañana que tú nos das y nos permite de esta manera poder estar reunidos, Padre. Te ruego, mi Dios, que tú nos estés guiando en esta mañana, mi Dios, a cada ministerio que va a estar presente en esta mañana. También te pido, mi Dios, que tú prepares nuestros corazones para poder recibir de tu palabra, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. En esta mañana también quiero compartir un versículo que está en el Salmo 100. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijos, presente ante Él cánticos de júbilo, reconozcan que Él es el Señor Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos, alabanzas, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Y en esta mañana le adoramos al Señor como dice su palabra, con alegría, con regocijo, alabémosles. Tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar soplaste tu vida en mí. Eres amable hacia mí. No puedo ganarlo.
sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. El inmenso interminable, incontrolable amor de Dios correrás en mí, detrás de mí, hasta que alzado estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, no te dejas de negar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. En esta mañana, nuestra hermana Gladys nos habla de misiones y en esta oportunidad nos habla de Elizabeth, de Vigilio y Santa Nud, que son misioneros en la India. Padre amado, venimos a ti una vez más, agradecidos, Señor, por poder hablar contigo, agradecidos por este día más que nos regalas, por este tiempo precioso de poder estar juntos en comunión. Señor, también agradecidos por poder interceder por la vida de los misioneros. Informe especial por la misionera Elizabeth de Virgilio, por su esposo, Santa Nud, por su bebé Ian, Señor, te agradecemos por ellos que están sirviendo en la India, Señor, que llevan a cabo una obra de varios años en aquel lugar, llevando el Evangelio, Señor, alcanzando a las personas de aquel lugar. Pero que en este tiempo, Señor, ya hace varios meses que están aquí y por esta situación en la que estamos en el mundo de pandemia, no pueden regresar a la India, Señor. Queremos interceder por ellos, queremos pedirte fortaleza para sus vidas, por paz en este tiempo. Es difícil estar lejos y no tener tanto el contacto con los hermanos, con las personas que están acompañando o discipulando. Señor, por lo que sabemos en aquel lugar, los hermanos tampoco pueden congregarse y además carecen de recursos, de teléfonos para mantenerse en contacto, para mantenerse comunicados. Te rogamos que los fortalezcas, te rogamos que los guardes, que los sostengas, que puedan permanecer fieles aún en este tiempo tan difícil. En forma especial te pedimos por los niños de aquel lugar, que ellos puedan estar guardados por ti, Señor. En este tiempo tan difícil, te rogamos misericordia y que la obra que es tuya, Señor, la sostengas en tu mano. Señor, te pedimos también por los papeles de la visa de Elizabeth, por lo que ya han abonado para hacerlo, pero está todo tan parado en este tiempo. Te rogamos, Señor, que tú lo tengas en tu mano, que tú tomes el control y dominio de todo eso. También te pedimos, Señor, por los hermanos de aquel lugar que están pasando por COVID-19, pero también te damos gracias porque a pesar de eso, estos hermanos están bien y están fortalecidos, Señor, están confiados y esperando en ti. Por eso te damos gracias porque los has guardado. Te pedimos, Señor, que tú estés cuidando, protegiendo a los hermanos en aquel lugar. Es un lugar difícil, Señor,
los ponemos en tus manos para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir fortaleciéndose y animándose en la forma que puedan los unos a los otros. También te pedimos, Señor, por la familia de Elizabeth, por su mamá que ha estado y está enferma. Te rogamos por ella, por todo el entorno familiar, que puedan estar confiando en ti, Señor. Te rogamos por alivio para la vida de nuestra hermana. También te pedimos por los papás de Santanu, que está tan lejos. Su familia ha quedado allá en la India, Señor. Su papá, su mamá son ancianos y están solos y lejos. Te rogamos por ellos, que pongas personas a su lado, que los cuiden, que los acompañen, que los ayuden, Señor. Señor, es un tiempo difícil. Y así como estos misioneros, Señor, en este tiempo están preocupados y ocupados también en oración, en clamor a ti por la vida de cada hermano en aquel lugar, que nosotros no los conocemos, pero cada uno de ellos los tiene en sus corazones. Por eso te pedimos, Señor, que tú estés dando paz, fortaleza, alivio y confianza a estos misioneros que han dejado la obra, pero esa obra es tuya. Te rogamos que la tengas en tus manos y te rogamos que tú estés obrando en la vida de ellos, Señor, de estos misioneros, que puedan seguir aferrados a ti, fortaleciéndose en la palabra, que su fe sea fortalecida y cuando sea tu voluntad, Señor, ellos puedan volver y continuar en aquello que tú ya has preparado, esas obras que ya tienes preparadas de antemano para que ellos las cumplan. Gracias, Señor, por permitirnos orar por ellos. Ayúdanos también a estar y acompañarlos. Señor, te adoramos, te exaltamos. En tu nombre, Señor Jesucristo, oramos. Amén. Zuli nos presenta los trabajos que han estado haciendo en esta semana nuestros peques con sus maestras. Hola, ¿cómo están? ¡Qué felicidad es poder volver a vernos! Muchos besitos para todos. Hoy es un día muy especial. Como verán, estamos todos juntitos para festejar el Día del Niño. ¡Qué alegría, qué emoción! Bueno, también vamos a ver qué trabajitos han hecho los chicos en la escuelita dominical, como todos los domingos. ¡Ay! Siguen aprendiendo los libros del Nuevo Testamento. ¡Qué bien! ¡Qué sabiduría! Y también unos versículos y también unos dibujos. ¡Ay! Han usado alguna técnica de plástica, seguro. ¡Qué bueno! Bueno, la verdad que yo les quiero cantar una linda canción muy cortita. Y dice así: ¡Feliz día a ti! ¡Feliz día a ti! ¡Feliz día a todos los niños! ¡Feliz día a ti! Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y te haga feliz. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que la pasen súper lindo, mis pequeños. Los amo mucho, los quiero un montón. Y de parte de la Seño y de toda la iglesia, les decimos ¡feliz día! ¡Mua! ¡Chau, chau! Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado.
Señor. Romanos 8:39. Chao. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39. El versículo que me aprendí esta semana dice: nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 39. Cartas paulinas son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Chicos, les voy a decir los libros del Nuevo Testamento, que en este caso son las cartas paulinas, que dicen Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Les voy a decir el versículo que aprendí, que está en Romanos 8:39, que dice: ni lo más alto, ni lo profundo, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao chicas, bendiciones. Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Nuestro hermano Ariel nos comparte la palabra con su esposa Roxana y nos sirve para edificar nuestras familias. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, Roxana. Muy buenos días a todos, muchas bendiciones. Qué lindo es poder nuevamente reunirnos virtualmente, poder haber alabado al Señor y ahora poder aprender de la palabra de Dios. Así es. Y también queremos mandarle un saludito a todos los chicos que están festejando el Día del Niño en familia. Sí, feliz día para todos. Esperamos que la estén pasando muy lindo, compartiendo en el hogar con sus familiares. Antes de comenzar, vamos a orar. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por este día en el cual hemos podido reunirnos virtualmente y poder, Señor, adorarte, alabarte, poder estar escuchando de tu palabra para poderla poner en práctica y así cumplir con la misión de ser testigo en un mundo que no te conoce, en un mundo que necesita de ti. Ayúdanos en este momento para que podamos entender y podamos aplicar tu palabra que vamos a escuchar. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estábamos estudiando el propósito de Dios para el matrimonio y la familia. Estábamos viendo las consecuencias de los conflictos. La primera consecuencia es la incomunicación, la falta de comunicación. Eso nos lleva al segundo punto, al individualismo, otra consecuencia del conflicto. Al no haber comunicación, va a haber falta de compañerismo. Y eso va a desatar el tercer punto que vimos, que es la indiferencia, otra consecuencia, que es la falta de compasión. Ya no me interesa el otro, lo que piensa, lo que dice, su postura. Me interesa solamente
lo que yo opino. Y después de haber visto la enfermedad, vamos a ver la cura de los conflictos. Ese es el tema que vamos a comenzar a ver hoy. Y vamos a leer un versículo lema de la cura de los conflictos. En Santiago 4:1, Dios nos dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Esos pleitos, esos conflictos nacen de nuestro corazón, nacen de la naturaleza pecaminosa, y se produce esa lucha con el Espíritu. Al ser hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y debemos vivir en el Espíritu y debemos mostrar el fruto del Espíritu y debemos vivir sabiamente. Pablo le aconseja a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 15, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Podés ser un hijo de Dios y vivir como un necio. Entonces debemos aprender y poner en práctica los principios de Dios. ¿Para qué? Para poder ir muriendo a la carne. Porque la carne desea pecar, la carne desea reaccionar con impulsos. Entonces, ahí es donde se producen los conflictos. Donde se producen los preconceptos, los paradigmas, que fue un tema que vimos también. Por eso, qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Es la relación íntima, es profundizar, es buscar una persona que me enseñe a estudiar la palabra de Dios para poder resolver los conflictos de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Por eso vamos a ver principios básicos para resolver los conflictos. Vamos a ver cómo Dios nos enseña estos principios para poder solucionar las distintas situaciones espiritualmente y no hacerlo como un necio, como aquel que no quiere saber nada de Dios y no le interesa lo que él piensa. Veamos el primer principio bíblico. Bueno, vamos a ver el primer principio básico para resolver el conflicto. Dice, hay que escuchar deseando aclarar el problema. Importante, ¿no? Si como hijo de Dios, si tengo el Espíritu Santo, como decía Ariel, vamos a tener el deseo de poder solucionar este conflicto. Si no, paso a ser una persona necia y no debemos vivir como necios, sino como sabios. Vamos a leer en Santiago 1:19, que dice así: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es muy importante saber escuchar, porque el escuchar bien disminuye el conflicto y aumenta la confianza. Por eso es importante saber escuchar y hacer silencio, poder hablar en el momento adecuado. Hay 3 maneras de escuchar y son sumamente importantes. La primera dice escuchar atentamente el conflicto. En Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces, debo atender. Muchas veces escuchamos superficialmente los conflictos y no vemos el interior, solo el exterior de él. En lugar de pensar en lo que voy a decir, o preguntar, o juzgar, debo escuchar. Proverbios 18:2 dice, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. O sea que a esta persona no le importa el discernimiento, no le interesa buscar la solución al problema. Es una persona que no está bajo los principios de Dios. No tiene valores y no quiere escuchar tampoco de la palabra. Segundo punto de este.
el deseo de aclarar el problema a través de estas 3 maneras de escuchar. Escuchar atentamente, escuchar los argumentos del conflicto. Como dice en Santiago 1:19, dice, tardo para hablar. Entonces yo tengo, ¿antes de qué? De sacar conclusiones del tema. Si yo no he escuchado este argumento del conflicto, ¿cómo voy a dar una conclusión? Es incorrecto, es incongruente sacar una conclusión antes de tiempo. Debo verificar de dónde viene el problema, la raíz del problema. Bien, tercer punto dice, escucha con actitud comprensiva. Debo demostrar ser una persona sabia. Debo considerar igualmente importante a la otra persona. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de los principios que Dios me ha enseñado. Actuar como Él quiere, no como yo quiero. Debo y deseo solucionar ese problema, como decíamos en Proverbios 18:13. No vivir como un necio. Enfocarnos en los hechos. ¿Y dónde voy a enfocarme? En la palabra de Dios, donde Él me va a dar las respuestas, no en las opiniones de los demás. Puedo buscar consejo en hermanos de la iglesia, personas con sabiduría que vivan bajo los principios de Dios. Puedo buscarlo. Pero cuando yo necesito buscar una solución al problema y deseo, como dice el título, aclarar el problema, ¿dónde voy a ir a buscar? En la palabra, que realmente Él me va a dar la solución para poder resolver. Qué bueno, qué bueno. Y mientras hablaba, recordaba el versículo donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos, antes de ascender, les dice que van a recibir el Espíritu Santo. Va a ser el consolador de sus vidas, el que los va a guiar, les va a enseñar. Y recibiréis poder. Así es. Y me seréis testigos. Y esa es la clave, ¿no? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se puede vivir diferente, se puede aplicar los conceptos bíblicos, se puede resolver los conflictos. Solo va a ser a través del poder del Espíritu Santo. Si la persona no tiene al Espíritu Santo, va a ser imposible lograr resolver las distintas situaciones. Y vamos a ver el segundo principio básico, porque es un tema más profundo, se puede seguir estudiando, pero el tiempo no nos ayuda, entonces tienen que ser muy básicamente, panorámicamente estamos viendo este precioso estudio y te animamos a que continúes investigando y aprendiendo del propósito de Dios para el matrimonio y el hogar. Entonces, el segundo principio básico para resolver los conflictos, el primero es escuchar deseando aclarar el problema. Yo deseo aclarar el problema. Y también el segundo punto es evitar la discusión. El Espíritu Santo me enseña a que tengo que cuidar la armonía y la paz y tengo que evitar discutir. Entonces, cuando yo quiero resolver el conflicto, sabiamente voy a evitar discutir, voy a tratar de calmarme, voy a tomar del dominio propio, voy a dominar esas emociones, voy a tomar el control de esas pasiones que me llevan a cometer errores, a esos impulsos. Dice Proverbios 15:1, leemos en la palabra, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ahí vemos que el sabio va a calmar el enojo, el impulso, la carne la va a dominar, la va a controlar. Pero dice que la respuesta agresiva echa leña al fuego. La respuesta de aquella persona que no aplica los conceptos bíblicos. Lamentablemente
va a reaccionar mal. Y debemos cuidar la motivación dentro de la resolución de los conflictos. ¿Qué me motiva? Si estoy motivado a resolver el conflicto, voy a actuar sabiamente. Pero si no deseo, si estoy motivado a no arreglar la situación, voy a actuar neciamente, como un necio, sin principios bíblicos. Voy a actuar a través de la carne, y a través de la carne voy a seguir la pelea, voy a dar insultos, y bueno, y ahí se desencadena un montón de situaciones feas, donde después se termina en divorcio, en separación. Pero si yo elijo actuar sabiamente en el Espíritu, voy a actuar con el fruto del Espíritu, como dice acá, con amabilidad, como dice la palabra, con una respuesta amable, calmando la situación, comprendiendo al otro, al cónyuge, al otro integrante de la familia, porque sé que soy un hijo de Dios, sé que tengo que cuidar la armonía, ese regalo precioso que Dios me dio, tengo que cuidar la paz, tengo que buscar la paz, tengo que seguir la paz, me dice la palabra de Dios. Entonces voy a escuchar, voy a saber escuchar, voy a buscar la solución al problema, a la situación, ¿no es cierto? Y no tengo que discutir enojado, porque muchas veces nos dejamos llevar y pasan las cosas tan rápido que a veces nos olvidamos que somos hijos de Dios. Y no tiene que pasar esto. No, porque si yo discuto enojado, lo único que voy a querer es dañar a la otra persona, a responderle mal. Entonces tengo que hacer una pausa, ¿no? Y tengo que tener cuidado en qué digo como hijos de Dios. Debo ser de bendición. Miren lo que la palabra de Dios nos aconseja en este punto. Efesios 4:29 nos dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Evitar esas palabras feas. Nuestras palabras deben contribuir a la edificación y tienen que ser de bendición. Tienen que ser para solucionar el conflicto, para aplacar el enojo. Y en las muchas palabras no falta el pecado. Miren lo que dice Proverbios 10:19. Dice: el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Poder tomar el control de nuestra lengua, que Santiago ahí vemos que lo explica muy bien. La lengua es muy peligrosa, puede ser para dar vida o para dar muerte, puede ser para bendición o para maldición. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que decimos, porque un día vamos a rendir cuenta delante de Dios de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. Debemos ser testigos del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Y cómo debemos ser testigos? Mostrando cómo resolvemos los conflictos, cómo confrontamos la vida. Las personas de afuera tienen que ver cómo actuamos, vivir como sabios y no como necios. Vamos a pasar al tercer punto, que es: hay que razonar con paciencia. Vamos a ver la palabra de Dios en Efesios 4:2. Dice la palabra de Dios: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Qué fundamental que es este versículo. Dice el amor. Bien, y acá habla de razonar con paciencia, poder entender el problema y saber qué propósito tiene Dios para con este problema. De edificación para la familia. ¿Qué debe aprender la familia, no? O el matrimonio o en sí la familia. Bien, y si no debe tener un espíritu crítico y tampoco de prejuicio ni de menosprecio, sino que sea reemplazado por un espíritu de paciencia.
No tratar de cargar el conflicto, el problema, sino entender y poder entender ese propósito que Dios tiene para mi vida y para poder resolver ese conflicto. Cuando la paciencia no está de por medio, predomina el enojo. Vamos a leer en la palabra de Dios en Proverbios 15:18, que dice: el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Qué importante que es, porque el iracundo provoca esa discusión y no quiere razonar con paciencia. Por eso es importante resaltarlo. Bien, ahí Ariel nos va a estar compartiendo también otro versículo. Sí, dice la palabra de Dios en Proverbios 14:29, el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta persona que no quiere razonar con paciencia, dice que va a enaltecer la necedad, va a responder a los deseos de la carne, porque acá está hablando de una persona que no tiene paciencia, de un necio, de una persona que no aplica los principios bíblicos, que no quiere saber nada con Dios y su palabra, que no tiene al Espíritu Santo. Entonces va a responder a los impulsos, no va a actuar razonablemente con el entendimiento, lamentablemente. Bien, vamos a compartir otro Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Esto es todo lo contrario a lo que nos estaba explicando Ariel en otro versículo. Esta persona es una persona sabia, una persona inteligente, que no es impulsiva, que no se maneja por la carne, sino por principios, ¿no? Que razona con paciencia, como dice acá el título. Vamos a leer otro versículo en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué significa cordura? Es la capacidad de razonar, de obrar y pensar con buen juicio. Tener prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Cuán importante que es esto. Y dice que tiene cordura, una persona que es sabia, que dice, el hombre detiene su furor, su enojo, su ira ante el problema. Bueno, Ariel nos va a compartir cómo debe ser la ira del creyente. Bueno, hay 3 puntos que debemos saber de cómo el creyente debe manejar la ira, el enojo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo del Señor Jesús, cómo lo hizo Él. Él pudo conducir la ira, el enojo, contra lo malo, no contra las personas, sino contra el pecado, contra lo incorrecto. Vemos en Juan, capítulo 2, del 13 al 16, la historia cuando Jesús llega a Jerusalén y va al templo, se encuentra con que había un comercio en el templo, había venta de un montón de cosas, ¿no? Habían levantado tiendas, era como un persa el templo, y lo que menos estaban haciendo era orando, aprendiendo la palabra de Dios. Entonces Jesús se enojó y fue que ahí esparció y volteó todos esos estanes de ventas donde estaban lucrando la gente, pero él fue contra lo malo que estaban haciendo, no fue contra las personas, sino contra el pecado que había en su corazón de haberse olvidado de Dios, de los principios, de poder tener un espíritu de aprendizaje y de comunión y responsabilidad con Dios. Es saber conducir la ira. Y también, en segundo lugar, debe ser controlada la ira. Dice Proverbios 29:8, dice, los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan
los ánimos. Entonces cuando a través del poder del Espíritu Santo y el dominio propio, yo voy a poder apaciguar los ánimos, a poder controlar esa ira. Porque dice que los insolentes, dice acá Proverbio, conmocionan a la ciudad. Aquellos necios van a seguir generando más peleas, más pleitos, van a desatar la ira y el enojo, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos controlar como hijos de Dios esta ira. Y en tercer lugar, no debe cargar odio o resentimiento esta ira. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Está hablando en pasado, éramos. Está hablando los creyentes. Dice, sigue diciendo el versículo, estábamos descarriados y éramos, otra vez, esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, ¿no? Como en la vieja vida existía el odio y el resentimiento. Pero en esta vida, en Cristo Jesús, ya no debe existir estas raíces de resentimiento, de odio. No, debemos amar al prójimo, debemos ser de bendición. Dice que teníamos esas pasiones, esos placeres carnales, de enojo, de donde se desataban los impulsos, ¿no? Y el descontrol. En la carne hay descontrol. Y el descontrol nos lleva a pecar, a cometer el error. Entonces debemos no cargar con ese odio. Y el creyente de esta manera debe manejar la ira. Tenemos que ver ahora también qué produce el enojo descontrolado. Para poder razonar con paciencia, debemos tener en cuenta que si nos enojamos y se nos descontrola esa ira, ¿qué va a producir? Primero, va a producir desquite, va a querer vengarse del mal que le han hecho a la persona, va a querer vengarse, va a haber venganza. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:23, dice, cuando proferían insultos, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Está hablando del Señor Jesús. ¿Cómo respondía Él cuando lo insultaban, le pegaban? ¿Él se vengaba? ¿Él se desquitaba? No. Él se quedaba callado. Él lo encomendaba todo al juez justo. Y eso debemos hacer nosotros aunque nos cueste. No debemos actuar con enojo y que se nos descontrole porque va a suceder esto. Y otra cosa que produce el descontrol del enojo es daño. Daña a la otra persona. Desea la destrucción de la otra persona. Desea con malicia hacerle daño. Y eso es lo que pasa cuando uno está enojado, ¿no? Y dice la palabra de Dios, nos aconseja en Romanos 12:17, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Un principio bíblico general, que no debemos actuar de esa manera, no debemos dañar a la otra persona si nos dañan. Debemos actuar bien, con sabiduría. Y por último, lo que produce también el enojo descontrolado es desprecio. Es odiar hasta tal punto que quiero lograr el propósito de mi maldad hacia esa persona. Va a querer lograr ese propósito de hacerle daño. En algún momento
lo va a lograr. Y así suceden los femicidios, ¿no? Cuando hay odio. Y esto nos lleva al último punto. Al último punto hemos visto, en primer lugar, que tenemos que desear, el primer principio, desear solucionar el problema. El segundo punto, tenemos que evitar la discusión. El tercer punto, que hay que razonar con paciencia. Vemos que el Señor nos muestra cómo controlar esta ira. Vemos lo que produce la ira descontrolada. Y vemos que el cuarto punto, que hay que ser diligente. Que con urgencia hay que resolver el conflicto. Vemos ahí en Proverbios 23 que nos dice: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Vemos que qué importante que es para el sabio evitar la contienda. El sabio sabe que hay peligro. El sabio va a evitar con urgencia que el problema se siga generando situaciones feas, sino que lo va a resolver en la mesa, se va a sentar a dialogar, a charlar con urgencia ese mismo día. No va a dejar pasar más tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si dejamos pasar más tiempo? Se va a empeorar el problema. El diablo va a tomar lugar y va a desatarse un montón de situaciones que después no las podemos controlar. Entonces tiene que ser a tiempo. Dice Proverbios 27:12: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El sabio, ¿cómo sabe que va a haber peligro? Y tiene que evitar eso. Por eso con urgencia va a atender la situación. Dice que el inexperto, el necio, no le interesa, va a seguir adelante. Él va a seguir con los pleitos, va a seguir peleando, va a seguir discutiendo. Van a pasar los días y dice que va a sufrir las consecuencias. Que por supuesto no van a ser consecuencias buenas, sino que malas. Sí, y así es. Y hay, así como piensa este necio, a veces en los matrimonios o en el hogar dejan pasar el tiempo para curar este problema, para poder resolverlo. Lo dejan pasar y para ellos es mejor que pase el tiempo y no resolverlo en el momento. Y esto es mentira, porque trae consecuencias. Se hace como una bola de nieve. Si dejamos pasar el tiempo, cada vez peor va a ser poder resolver el problema, poder razonar con paciencia y llegar a una conclusión, ¿no? Por eso dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vamos a leer en Efesios 4:26, dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga aún estando enojado, ni den cabida al diablo. O sea, poder solucionar el problema ya, hoy día, ¿sí? Con razonamiento y con paciencia, que podamos desear hacerlo. ¿Por qué? Porque mañana ya puede ser un poco tarde, ¿sí? Así que bueno, y debemos aprovechar el tiempo que el Señor nos da para restringir nuestros conflictos. En Efesios 5:16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. O sea, aprovechar el momento justo para decir, bueno, no le voy a dar paso a Satanás, al diablo, para que siga complicando el problema, sino llegar a una solución como personas sabias. Exacto, porque si permanece el enojo, el resentimiento en el corazón, es una oportunidad para que el enemigo cumpla con su propósito. Y para ir terminando, vamos a leer 2 Corintios 2:11 para terminar con este punto. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Poder ser sabio, porque no ignoramos el plan de Satanás contra nosotros. Miren cuál es el plan de Satanás.
Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar. Ese es el propósito de Satanás. ¿Robar qué? Robar el amor, el gozo, la paz, robar la armonía. Él quiere quitarte esas cosas. Dice que Él viene también para matar. ¿Matar qué? Las relaciones. Primeramente mi relación con Dios. Él la quiere matar, destruir. Él odia verte orar. Él odia verte leer la palabra. Él odia que buscas a alguien que te enseñe de la Biblia. Él odia que vos busques en los principios bíblicos para resolver los conflictos. Él odia todo eso. Por eso Él va a querer matarte. Y dice que el otro propósito es destruir. Que Él viene a destruir. ¿A destruir qué? Tu vida. Para que los resultados del enojo y de lo que Él va a lograr, si no resolver los conflictos, tú te vayas y te desahogues con lo que Él te ofrece, con los vicios. Y a través de quizás de un vicio, Él destruya tu vida. Y Él va a destruir tu mente, mintiéndote, para que no le creas a Dios, para que te alejes de Dios. Y quiere destruir tu familia, tu hogar, tu vida. Y mire lo que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el resultado de una vida en obediencia a Dios, de una vida en donde se aplican los principios bíblicos sabiamente, donde se aplica la palabra de Dios sabiamente, donde yo me propongo a estudiar y donde me propongo a vivir en el Espíritu. Y mi objetivo es la llenura del Espíritu Santo. Y ese es el objetivo del creyente, ¿no? Poder vivir sabiamente y no en la carne. Entonces, ¿quieres tener esta vida en abundancia? Si tú todavía no eres un hijo de Dios o estás inseguro, te invito a que ores al Señor y lo invites a tu corazón. Proponte hoy aceptar el sacrificio que Él hizo a través del Señor Jesús en la cruz, donde vos podés clavar esos pecados a donde Cristo los clavó, en esa cruz donde Él murió. Él cargó con todos tus pecados, con todos mis pecados, mis maldades, esas pasiones, esa vida necia, para darme una vida nueva en Cristo cuando Él resucitó al tercer día. Y poder vivir esta nueva vida con un nuevo propósito, con nuevas metas, para que Dios pueda cumplir su propósito en mí, en mi matrimonio y en el hogar. Que el Señor te bendiga y que esta palabra te pueda haber servido. Si tienes alguna consulta, puedes escribirnos, puedes llamar a estos teléfonos. Así te podemos ayudar y poder encaminar en el camino del Señor. Roxana, gracias por estar. Gracias hermanos por estar. Gracias. Y antes de terminar, Roxana va a terminar con una palabra de oración. Oramos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que siempre está eficaz en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos estés ayudando a poder aplicarla. Te pido por aquellas personas que han podido escuchar de ella, Señor, que tú les bendigas, nos bendigas a nosotros también y podamos seguir en el camino correcto, que es el tuyo, Padre amado. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Bueno, nos vamos despidiendo. Espero que haya sido de bendición la palabra del Señor para tu vida. Te esperamos el próximo domingo a las 11 y no te olvides de suscribirte. Y también un feliz día al niño para todos los niños. En tu amor se me
especial.